adecuado. Esta clase la transformamos con el licenciado Ubed Martínez. Entonces, si usted tiene alguno de los contenidos de él, usted tiene acceso a los ejercicios de él, no se sorprenda porque son bastante similares. Es un lenguaje de programación. Es un lenguaje de programación. Vean, un lenguaje de programación de entrada es un lenguaje formal. O sea, es un lenguaje formal. Esto te... Hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Algo ha desaparecido de mi máquina. ¿Qué pasó? Ahí. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal, como el español, como el inglés, como el japonés. Tiene reglas gramaticales que están bien definidas. Así como nosotros tenemos el uso del punto, el uso de las tildes, de la coma, de los paréntesis, de los corchetes, de las llaves, un lenguaje de programación tiene esos elementos de sintaxis, tiene reglas gramaticales muy bien definidas, que si usted no las sigue, no va a poder programar. Por eso, cuando hicieron el post en la página de informática, con un lenguaje mal escrito, yo fui una de las primeras personas que se quejó. O sea, eso de estábamos decorando el código, yo todavía no me lo creo. Le proporciona a una persona, en este caso a un programador, programadora, la capacidad de escribir una serie de instrucciones o secuencias de órdenes en forma de algoritmos con el fin de controlar el comportamiento físico y o lógico de una computadora, de manera que se puedan obtener diversas clases de datos. Vean, esto acá interesa y me interesa a mí muchísimo. Con el fin de controlar el comportamiento físico y o lógico de la computadora. De nuevo, la computadora no piensa. Uno le va diciendo qué es lo que tiene que hacer y se lo va diciendo utilizando secuencias de órdenes, instrucción por instrucción. Quiero que hagas esto, quiero que hagas esto, primero haces así, después haces así y así se van. Todo ese conjunto de órdenes escritas mediante un lenguaje de programación se le denomina programa. Si está construido en pseudocódigo, se queda a nivel de pseudocódigo. Si está garabateado en lenguaje de persona, se queda como algoritmo. Pero todo conjunto de órdenes escritas mediante un lenguaje de programación se denomina programa. Cristian Amador, mencióneme lenguajes de programación. Lenguajes de programación. Sí, claro. C++, Java, Python, Pascal, Bien. PHP, Bien. JavaScript. ¿Cuál? PHP, JavaScript, sí, qué bien. Esos son los que más que conozco, que he escuchado más. Ever Bonilla, mencióneme el lenguaje de programación que no haya mencionado su compañero. Y vea que él dijo C++, él dijo PHP, Kotlin, ¿qué más? ¿No conoce uno diferente? Pascal sería uno. Pascal, ¿qué más? ¿Conoce otro? No, ya me dijo dos. Sonia, lenguaje de programación. Vino Sonia hoy. Swift, aquí estoy. JavaScript, el Swift, perfecto. Otro. Bueno, no se vale si lo googlean. Otro, Sonia, ¿no conocen? MATLAB, no estaba googleando, pero sé que le había preguntado a alguien más. De verdad, no estaba googleando. No, pero dígame otro. ¿MATLAB? No. MATLAB, algo así, no sé. Matemático, pero creo que no sé si se consideraría el lenguaje de programación como tal. Bien, Objective, yo no sé. Objective-C. Objective-C es un dialecto de C++ y Objective-C es utilizado para programar Apple, la gente de Apple, el iPhone, el iOS
está programado en Objective-C. Bueno, gracias. Vean, hay ¿Y el muchos... CMATch? Sí, también. Hay muchos lenguajes de programación. Y la pregunta es, ¿la gente gana dinero como programadora? Vean, estas cifras son para el 31 de octubre de 2019, hace menos de un año, y eso es en la ciudad de San Francisco, en Nueva York. A la izquierda, ustedes tienen los lenguajes de programación. A la derecha, lo que usted tiene es el sueldo promedio anual por un programador de lenguaje. Scala, Clojure, Go, Erlang son los lenguajes mejor pagados. Y son los lenguajes que ustedes ni siquiera sabían que existían. Quizás hasta hoy ustedes escuchan uno de estos lenguajes y espero estar equivocado. Pero si es la primera vez que usted escucha uno de estos lenguajes y le gusta la programación, tiene serios problemas. Y le diré, no son programación estructurada, no son programación orientada a objetos. Y son los lenguajes mejor pagados. Objective-C, lo mencionó Sonia, WebAssembly, Kotlin, Rust, C#, Elixir. Y ahí tienen $143,000 anuales. Pensemos, usted se va a trabajar como freelance en una empresa en Nueva York y usted está programando en Clojure. Son $140,000. $140,000 entre 12 meses son $11,666 al mes. Multiplicado por 25 lempiras son 292,000 lempiras mensuales. Lo que está ganando un desarrollador de Clojure. 292,000 lempiras mensuales. Para venir a ganar 7,000, 8,000, 15,000 lempiras aquí, no lo sé. ¿Qué tan preparado está usted en programación? Si le gusta la programación, ¿está a este nivel? ¿O es de las personas que va a cancelar la clase porque no puede hacer una tarea? O sea, si usted no puede programar, mire lo que se está perdiendo. Veamos otros datos. Esto es en general en Estados Unidos. Este es un promedio de todo el país y ahí está la URL, Computer Hoy, computación. Bueno, eso es computadora hoy. Tuvo que haber sido Computer Today. Pero bueno, lenguajes de programación mejor pagados para el 2019. Scala, el promedio en todo Estados Unidos es de $125,000. Go es de $72,500. Pero aún así, el menor pagado de todos, WebAssembly. O sea, WebAssembly, estamos hablando de $60,000 al año. 60,000 entre 12 por 25. Estamos hablando que son 125,000 lempiras. Un poquito menos de lo que gana un diputado aquí en Honduras, pero es mucho más de lo que cualquiera de nosotros va a ganar en toda su vida, creo yo. O sea, $60,000 al año por poder programar en WebAssembly. Insisto, si a usted le gusta la programación y no aprovecha y no estudia, porque usted podría estar programando para estas compañías desde su casa. Usted solo necesita una conexión a internet, una computadora y listo, hablar inglés. Tiene que hablar bastante inglés. Programar. Ya les había dicho que para mí programar era un arte, pero es el proceso de crear software fiable mediante escritura, prueba, depuración, compilación o interpretación, mantenimiento del código. Ojo, hay lenguajes de programación que son compilados, como C++, hay lenguajes de programación que son interpretados, como Cint y PHP. El compilado primero lee todo el código, revisa la sintaxis y si todo sale bien, lo ejecuta. Crea un programa objeto en código máquina y lo ejecuta. El interpretado lo va leyendo y lo va ejecutando a medida lo lee, como PHP. También mantenimiento del código para dicho programa. Entonces, un programa, o sea, un programa programar es el proceso de crear software mediante la escritura, prueba, depuración, compilación, mantenimiento. La depuración es bastante interesante. Para tener control del flujo que sigue un programa, la primera tarea yo les estoy pidiendo como salida del programa la prueba de escritorio. Entonces, usted puede hacer la prueba de escritorio en papel, pero prográmeme la prueba de escritorio. Si yo presiono 4 veces L, después 2 veces R, después cualquier letra, yo quiero ir viendo todos esos cambios. Y no los quiero ver a medida que los voy haciendo. Los quiero ver al final. La prueba de escritorio de corrida de este programa fue esta.
las variables y todo lo que yo presioné, cuando lo presioné y cómo cambiaron los valores de las variables en ese momento. O sea, eso tiene que ver mucho con depuración. Si usted no lo sabe hacer, pues le estoy dando la oportunidad de que aprenda antes de que sigamos con el proyecto. Porque créame, esa primera tarea es demasiado pequeña. Es muy pequeño. Se queda muy corta con relación a los proyectos. Entonces, para poder programar, debo aplicar lógicamente los siguientes pasos. El desarrollo lógico del programa para resolver un problema. Divido en unidades atómicas lo complejo para hacerlo simple. Escribo la lógica del programa empleando un lenguaje de programación específico, que es que yo lo codifico. Compilo o interpreto, lo pruebo y desarrollo de la documentación. Eso es mentira. Yo no sé por qué los autores dicen esto. El desarrollo de la documentación tiene que irse haciendo a la par. De hecho, hay varios estándares, hay varios ISO que hablan sobre la calidad del software que te dicen o le dicen a usted que el desarrollo de la documentación va de manera paralela al desarrollo lógico. Entonces, yo voy haciendo la escritura del código y yo voy haciendo la documentación. Hago las pruebas y voy enriqueciendo la documentación. De manera que yo termino el programa y yo no tengo que hacer nada más con la documentación porque también está terminada. Algunas clasificaciones de los lenguajes de programación, bueno, hay clasificación histórica, a medida iban surgiendo los lenguajes, pues la gente los fue enlistando. Lenguajes de alto o bajo nivel, que es por el nivel de abstracción a nivel de lenguaje. Tenemos lenguajes de alto nivel, tenemos lenguajes de bajo nivel. Clasificados por paradigmas, que es lo que se suele hacer. Yo agarro un paradigma y en ese paradigma le digo, ok, estos son los lenguajes que pertenecen a este paradigma, o por propósito, dependiendo de la orientación del lenguaje a la que yo estoy dando. Yo suelo utilizar estas dos, de alto o bajo nivel y por paradigmas de programación. Clasificación histórica. La primera generación fue el lenguaje máquina, pero y uno muy bajo nivel. La segunda generación ya utilizábamos macros como Fortran, un pequeño tirado ahí. Bueno, pero Fortran a un nivel muy básico porque Fortran sustituyó esos símbolos después, pero la base de Fortran comenzó por ahí, por un lenguaje simbólico. Ya en el 3G, ya nosotros comenzamos a tener instrucciones más parecidas a nuestro lenguaje. Entonces ya aparecen los lenguajes de alto nivel, aparece un Fortran mejorado, aparece un Smalltalk, un COBOL, un Delphi, un Java, PHP, programación orientada a objetos. Aquí yo tengo un error porque C++ es orientado a objetos. No, C++ es basado en objetos en realidad. Smalltalk es orientado a objetos puro, Java es basado en objetos, PHP es basado en objetos. Y luego lenguajes de inteligencia artificial, de machine learning, que ya soportan la programación funcional. Y lo que me lleva entonces a un nuevo término, paradigma. Darwin, ¿qué es un paradigma? Darwin está con nosotros. No, no está con nosotros. Gerson, ¿qué es un paradigma? Como un estilo de desarrollo del programa. Me gusta, tienen la idea. Vean, ustedes pueden buscar cómo se origina un paradigma. Cómo se origina un paradigma es bien gracioso. Espero que nadie se vaya a sentir ofendido, pero demuestra lo muy animal que puede ser uno. Por ejemplo, hay estudiantes que no van el primer día de clases porque dicen, es el primer día de clases. No se da clases, no voy. Yo doy clases y pongo examen el primer día. O sea, si yo hago un contrato de cable y yo estoy pagando, yo quiero que pagando mi recibo, mi cable esté activo. No quiero pagarlo hoy y que vengan una semana después a ponerme el cable. ¿Bien? Entonces, eso de no hay que ir el primer día porque el primer día no se ve nada. La reunión es a las 9. ¡Ay! Todo mundo llega tarde. Entonces, como todo mundo llega tarde, yo también voy a llegar tarde. Esos son paradigmas. Y miren, hubo un estudio muy bonito. Se agarraron 4 chimpancés. Eran los 4 monos originales. Entonces, estos chimpancés los colocaron en una jaula y les daban de comer.
les daban de comer, les daban de beber, estaban muy tranquilos ahí, todos chingones, todos culos, chimpancés, siendo chimpancés que lo saben hacer muy bien. Y de repente colocaron una escalera de esas que parecen una letra A. Entonces estaba la jaula, ¿puedo rayar? Sí. Estaba la jaula y en el centro colocan una de estas escaleras y ponen un racimo de plátanos. Ponen un racimo de plátanos muy bonito y todo. Cuando los monos se dan cuenta que hay un racimo, por muy bien alimentados que estén, ellos dicen a querer agarrar un mono, voy a querer agarrar un mínimo. Entonces, los científicos agarraban agua a presión y comenzaban a mojar a los monos. Entonces, cuando el mono quería agarrar una banana, cualquiera de ellos que fuera, los mojaban con mangueras a presión a los 4. Entonces, los monos, pues, eso es algo un poco traumático, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Consecuencia lógica, ninguno de los monos quiso agarrar bananos. Se les enseñó a que si ellos querían agarrar una banana, iban a mojarlo, los iban a mojar. Entonces ninguno de los 4 hizo caso de las bananas. Entonces eso, aquí viene lo bonito. Agarraron un mono de los que estaban y lo sacaron y metieron un mono nuevo. A ver, Odair, ¿qué cree usted que hizo este mono nuevo? No sé. Vamos, por favor. Mariel Funes. Hay 3 monos que saben qué es lo que está pasando Me adentro. imagino que quería agarrar la mano. Perfecto. Este mono nuevo que viene entrando, ve el racimo, se emociona y dice agarrarlo. ¿Qué creen ustedes que hacían los otros 3 monos? Le caían a golpes. El mono no sabía que lo iban a mojar. El mono quería agarrar banana, pero ellos 3 sabían que si él se acercaba, los iban a mojar a todos. Entonces, este mono, cada vez que se acercaba, ellos lo golpeaban. No sabía por qué, pero sabía que si él quería agarrar una banana, los demás lo iban a golpear. Bien, resulta que llegó el punto en que ninguno de los 4 quiso agarrar una banana. Sacaron un segundo mono y metieron un mono nuevo. Y pasó lo mismo. Este mono quería agarrar banana. Estos monos que quedaban, los 2 monos originales y el mono que nunca fue mojado, le empezaron a caer a golpes. Para no hacerles largo el cuento, al final quedaron adentro 4 chimpancés. Ninguno de esos 4 fue mojado con agua. Pero ninguno de los 4 se atrevía a ganar una banana. Sacaron a uno de estos monos que nunca había sido mojado y pusieron un monito nuevo. Y cuando el mono nuevo quiso agarrar la banana, estos 3 lo golpearon. Ninguno de esos 3 fue mojado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? ¿Por qué hacemos las cosas así? Yo no sé. Así se han venido haciendo. Y ese es un paradigma. Man, ¿por qué vas a ir a clases? O sea, ustedes les dicen, hay gente que de entrada saliendo al colegio, el primer día no vayas. ¿Por qué? Porque no se da clases. ¿Alguna vez has ido tú a tu primer día de clases? No, pero es que así son las cosas. No hay que llegar puntual. ¿Por qué? Porque nadie llega puntual. Ah, ¿de verdad nadie llega puntual? ¿O así se han venido haciendo las cosas? Ese es un paradigma. Nos enmarca en lo simplista y en lo animales que podemos ser. Y no es algo malo, ojo, no es algo malo. El experimento estuvo muy bonito, estuvo muy interesante, pero es que el paradigma es un método para llevar a cabo un proceso. Vean, la metodología es una manera de hacer las cosas. La ventaja de obtener una metodología es que me va a ahorrar disgustos. En este caso, comerse una banana de acá, en vez de esperar el almuerzo, implicaba que me golpeaban. Entonces, ¿para qué me voy a exponer a que me golpeen si siempre va a llegar la comida? Entonces, yo hago una metodología de trabajo. Aquí adentro se vive de esta manera. ¿Por qué? Porque así se hace. Nadie ve las consecuencias.
porque la metodología nos la ahorra. El paradigma como tal es un método que necesita una lógica y necesita una metodología. Y es la manera en que a usted le enseñan a hacer las cosas. ¿Por qué? No pregunte por qué. Hágalas. No, mentiras. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que es la manera correcta. Haciéndolo de esa forma, usted se va a evitar muchos golpes. Y la mayoría de estos golpes son monetarios, porque incurren en la pérdida de tiempo, y tiempo es dinero. Un paradigma es un método para llevar a cabo procesos y la forma en que deben estructurarse y organizarse las tareas que debe realizar un programa. No se les olvide. Por eso es que cuando yo digo paradigma de programación estructurada, me refiero a una metodología y a una lógica. Y cuando digo paradigma de programación orientada a objetos, estoy hablando de algo completamente diferente. Y si usted programa estructurado, no necesariamente tiene que programar orientado a objetos. Pero sí le voy a decir algo. Toda persona que programa orientado a objetos sabe programar programación estructurada. ¿Por qué? Porque la programación estructurada es una pequeña parte de la programación orientada a objetos. Los paradigmas difieren unos de otros en los conceptos y en la forma de abstraer los elementos involucrados en un problema, así como los pasos que integran una solución del problema, los procesos como tal. Y es que vean, en la programación estructurada, como nosotros vamos a ir viendo, se sigue esa delicada línea de flujo de datos. O hago esto o hago lo otro. No puedo hacer las dos cosas a la vez. Por eso tengo un condicional. Si esto pasa, hago esto. Si no, hago lo otro. En programación orientada a objetos, no. En programación orientada a objetos, las cosas existen y cada cual hace lo que tenga que hacer al mismo tiempo. Entonces, usted ahorita tal vez quiso como que, ¿y cómo lo hace? No pierda la cabeza en eso. Como les digo, si nos da tiempo, le explico cómo esto es lo que pasa. Tiene que ver con multiprogramación, con estar conmutando los procesos, cosas que ven en sistemas operativos, pero la manera de atacar un problema es muy diferente. Por ejemplo, ese programa de Big Man, visto desde la programación estructurada, ustedes comienzan, ocupo la variable Diana, ocupo la variable tecla presionada, ocupo esto, ocupo lo otro. Programación estructurada, muy bien, no está malo. Programación orientada a objetos, yo pienso en objetos. Tengo el objeto cubeta, tengo el objeto Diana, tengo el objeto control, tengo el objeto Big Man, tengo el objeto Lester. El objeto, sí, el objeto. ¿Cómo funciona cada uno de ellos? Lo vamos a programar. Pero no estoy pensando en variables y en órdenes que van una después de otra. La programación funcional, que es la misma programación que utilizan las calculadoras, es una pura lógica matemática. Pienso como funciones y parámetros, paso por referencia y por valor. Entonces yo no pienso en Lester, yo no pienso en la Diana, yo pienso en la función tomar pelota, en la función lanzar pelota, en la función apretar botón de mando. Estoy pensando en la función matemática, no estoy pensando ni en las variables ni en los objetos. En la programación lógica, por log, redes neuronales, y me voy para todo lo demás, yo tengo una base de conocimientos y tengo una serie de hechos. Si yo aprieto el botón correcto, voy a atinarle a una Diana. Ese es mi hecho. Mi base de conocimientos, pelota, Diana, botón. No me interesa nada más. Lo único que yo sé y que es un hecho es que si yo toco ese botón, le voy a pegar una Diana. Otro hecho. Si han sido 5 aciertos, el programa va a terminar. Tengo hechos y tengo una base de conocimientos. Entonces, la programación cambia y la manera de ver los problemas cambia. Y obviamente, si yo miro los problemas de manera diferente, los voy a programar de manera diferente. Como puede leerse en el artículo Estudio y propuesta metodológica para la enseñanza-aprendizaje de la programación informática en educación superior, de Isurieta y otros autores, el aprendizaje de un lenguaje de programación puede no ser una tarea sencilla y usted lo va a sudar con sangre, porque implica el razonamiento del paradigma en el que se enmarca, la comprensión de la sintaxis del lenguaje y el desarrollo de una lógica de programación correcta gracias a la aplicación de una buena metodología de desarrollo de software. ¿What? De nuevo,
para aprender lenguajes de programación, para aprender un lenguaje de programación, para aprender un solo lenguaje, yo necesito el razonamiento del paradigma al que pertenece el lenguaje, la comprensión de la sintaxis del lenguaje, la lógica de programación correcta e incluso necesito una buena metodología de desarrollo de software. Vean, para aprender un lenguaje, nosotros vamos a aprender C++, para aprender cualquier lenguaje, para aprender Ada, para aprender Pascal, para aprender Clojure, para aprender Ruby on the Rails, yo necesito razonar el paradigma. Tengo que poder entender el fundamento teórico del paradigma. Necesito comprender la sintaxis del lenguaje. Tengo que aprenderme el lenguaje. Aquí no me importa, aquí sí importa escribir bien las palabras, porque no es lo mismo escribir con E minúscula al inicio que escribir con E mayúscula al final. No es lo mismo escribir con V dental que escribir con B labial. Aquí sí importa aprender a escribir bien. No solo razono el paradigma y tengo que comprender la sintaxis, sino que tengo que tener una lógica de programación. La parte binaria, la parte modular, la parte funcional, la parte lógica, tiene que estar bien desarrollada. Y lo más fundamental, una buena metodología de programación, que es la clase que ustedes llevaron antes que esta. Por eso necesitaban primero la metodología para poder incursionar en un lenguaje. Si usted no aprendió metodología, no va a poder aprender lenguajes de programación. Es más, se lo pongo así. Si usted no aprendió metodología, usted no puede programar. Si usted no sabe identificar o no sabe construir un for, un while, un mientras, un para, un hacer mientras, si usted no sabe qué es una asignación, yo les puse las tablas de verdad y les puse unos ejercicios P, Q y R con valores de verdad. B o V, B o F, P o Q, P entonces Q. Si usted no tiene una lógica de programación, usted nunca va a aprender a programar. Y se lo estoy diciendo sinceramente. No se preocupe. Si usted supiera, no estaría llevando la clase. La estaría enseñando. Pero sí tiene que ser consciente del esfuerzo en el que va a incurrir para aprender. ¿Se le puede hacer muy fácil? Sí. Se le puede hacer sumamente sencillo. Y de hecho, mi tarea, mi objetivo es precisamente eso. Hacer que se le haga fácil aprender un lenguaje de programación. Necesitaba que la gente que se quedara fuera la gente que le iba a dedicar tiempo. Porque yo pude perfectamente subir las presentaciones y ya están los exámenes, ya está todo, y decirles si tienen dudas, me preguntan, y luego nos vemos, y que ustedes me pregunten, ingeniero, ¿y cómo se hace esto? Y pasarles el código ya hecho. Para mí es lo más sencillo. Entonces usted viene, lo copia, lo implementa, y ya, el código corre, pero usted nunca aprendió a programar. ¿Qué es lo que pasaba con lenguajes? Usted entendía, usted presentaba las tareas, pero ¿usted de verdad aprendió? ¿Usted desarrolló esa lógica de programación? ¿Usted de verdad podía identificar la diferencia entre un mayor, mayor igual, entre un for, entre un while, entre un case, entre un if else, entre if anidados? ¿De verdad usted los podía identificar? ¿O solo los colocaba porque en el enunciado le decían que lo hiciera con eso? Sí, esto es bastante interesante. Miremos lo de la licencia. Yo les estoy diciendo, yo quiero la licencia. Pero ustedes todavía no han desarrollado ese potencial de encontrar la solución. Estoy seguro que más de la mitad dijo, pues lo hago en Word y le pongo .odt y voy a ver de qué manera le falsifico o de todas maneras solo me va a bajar un punto. Esa mediocridad en el pensamiento es la que no nos permite avanzar como país. O sea, el hecho de piratear es robar. Y si usted tiene fundamentos cristianos, robar es pecado. Si usted piratea software, está robando. Si usted piratea juegos, está robando. Si usted piratea películas, está robando. Entonces, no me venga a decir que está libre de pecado. Nos vamos a ver en el infierno, ¿eh? ¿A qué es lo que voy? Nuestra generación está muy acostumbrada a que necesito algo, lo tomo. Necesito editar una imagen, lo voy a hacer en Photoshop. ¿Por qué?
porque hay un montón de tutoriales en Photoshop y porque Photoshop es un programa estrella para hacer eso. Sí, pero no estás pagando la licencia. Ah, no importa, la pirateo. El hecho de tener la opción de piratear algo a nosotros nos hace perezosos, porque nos mantiene en una zona de confort donde no buscamos soluciones a nuestros problemas. Pero si existe el software libre, lo que pasa es que la curva de aprendizaje es mayor. Yo no quiero perder tiempo aprendiendo. No desarrollo mi lógica. Entonces, al final, si no es con Photoshop, yo no trabajo. Si no es con Word de Office, yo no trabajo. Si no es con Excel, yo no trabajo. Ajá, y si usted va a una empresa extranjera y allá se trabaja con LibreOffice, busquen programas de beca y videos de universidades de informática de Europa. Ellos trabajan con Linux. Ellos trabajan con Debian. Ellos trabajan con software libre. Si usted conoce gente que estudió informática en el extranjero, pregúntele con qué herramientas trabajan. Ellos trabajan con software libre, porque la universidad no paga la licencia. Nosotros estamos utilizando Moodle, no estamos utilizando Blackboard, y Moodle está en PHP. Entonces, ¿para qué voy a aprender Visual Studio si en Internet las cosas están programadas con PHP o con Java? Y Java es libre. Y yo no veo a la gente diciendo, ¡ay, sí, hay que piratear! O sea, no, lo aprenden. Entonces, aquí es igual. Si yo le estoy poniendo a usted un impedimento, es para que usted lo resuelva, para que ponga esa cabeza a pensar y diga, lo voy a resolver de esta forma. Yo sé que hacer una prueba de escritorio en un cuaderno es sumamente sencillo. Pongo las variables y voy poniendo los valores que va teniendo. Bueno, hágamelo en el programa. ¿No sabe cómo hacerlo? Ahí está su problema. Ahí tiene que empezar su razonamiento como programador. El usuario me está pidiendo que yo pueda ver paso a paso la corrida del programa una vez que el programa haya finalizado. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo necesito jugar Clash Royale. O sea, yo no sé quién de aquí juega. Yo no sé quién de aquí de ustedes juega. Pero esto... Sí. Mariel, te voy a mutear. Yo no sé quién de ustedes juega, pero este tipo de cosas, esta compañía Supercell, que es millonaria, no se hizo millonaria copiando. Sí, claro, el juego es una copia de Planta vs. Zombies. Si no se han dado cuenta, el principio es el mismo. Ya terminó la temporada. Pero el juego como tal, o sea, yo necesito hacer que se vea el conteo de torres. Ay, no, pero no pude, que me bajen puntos. No, ustedes van a trabajar. Yo necesito llevar un expediente médico. Necesito que me liste los medicamentos. Pero fíjense que yo no sé cómo hacer eso. Y si mejor se los imprimo de esta forma. No, el usuario le va a pedir algo. Y su trabajo es hacerlo. Si usted no sabe cómo hacerlo, tiene que buscarlo. Mucha gente dice, bueno, vean, busquen código, lo copian y lo pegan. Eso funciona solamente si usted sabe lo que está copiando y lo que está pegando. Pero copiar y pegar y empezar a cambiar sin tener la más mínima idea de lo que está haciendo, eso es absurdo y es una pérdida de tiempo. Bueno, retomemos. Clasificación de paradigmas. Imperativa o por procedimientos. Estructurada, orientada a objetos, dinámica, por eventos, declarativa, funcional, lógica, multiparadigma, con restricciones, especificación de dominio o DSL, de actividades, paradigma de orientación a resultados. Hay una cantidad de paradigmas que usted no sabe. Usted ni se imagina la cantidad de paradigmas que hay. Y cada paradigma requiere una lógica, un razonamiento, una metodología y una sintaxis. Cada uno de los paradigmas requiere de eso. ¿Se acuerdan de estos programas? De Scala, de Clojure, o sea, ganemos más de 200,000 empiras mensuales. ¿Con qué? Con Scala. Fíjense que Scala es multiparadigma. Es la mezcla de programación orientada a objetos en un lenguaje de programación funcional. Es pura matemática. Son lenguajes de programación funcionales. Clojure es un dialecto de Lisp. Es un programa, una multiparadigma de programación funcional con programación concurrente. Go es compilado, concurrente, imperativo y estructurado. Erlang es funcional y concurrente. Objective-C, pues es el que ya todo el mundo conoce, lo mismo que Kotlin, que es programación orientada a objetos. WebAssembly es lenguaje máquina, es un ensamblador,
es programación de bajo nivel a través de Internet. Rust es compilado, se basa en C y en C++, C# es funcional y Elixir es funcional. O sea, los mejores o los mejor pagados lenguajes, porque no son mejores, los mejor pagados lenguajes de programación requieren programación funcional y programación orientada a objetos. Y usted apenas está por programación estructurada. Y esto nos deja a nosotros mucho que pensar. Estamos comenzando como programación y la programación estructurada es la más baja de las programaciones en la pirámide de paradigmas y de maneras de pensar soluciones. Vean, si usted aspira a vivir de la programación, usted quiere vivir de programación web, tiene que saber programar para dispositivos móviles y tiene que tener el aplicativo en la web. Pero para tener el aplicativo en la web necesitamos ver la arquitectura cliente-servidor. Tenemos cosas que corren del lado del cliente y tenemos cosas que corren del lado del servidor. Entonces tenemos para el lado del cliente mi interfaz gráfica, JavaScript, JSON, tenemos JavaScript, JSON, HTML, CSS, ¿bien? Tenemos Bootstraps para la parte del cliente, pero para la parte del servidor tenemos programación orientada a objetos, tenemos programación estructurada. ¿Qué lenguajes? Puede ser en PHP, puede ser en Python, que son los más populares ahorita, pero la parte móvil está hecha en Java, está hecha en C#, está hecha en Kotlin. Entonces, ¿cuántos lenguajes de programación tiene que saber usted? Y de nuevo, si mi tarea le daba miedo, ¿usted qué cree que va a hacer en el mundo? Como programador, ¿o es que usted cree que toda la vida le van a dejar programas de agarre dos números, súmanos y muéstrenme la respuesta? Hombre, esos son ejemplos. Programas de verdad. Lo que yo les pedí a ustedes del mundo de Big Man es una implementación casi real. Les estoy dando un problema y necesito toda la lógica desarrollada. Estoy comenzando a desarrollar un pensamiento lógico en ustedes. La segunda tarea, que ustedes conozcan sobre los paradigmas, después voy a compartir todos los trabajos de sus compañeros, es para que ustedes comiencen a leer, a ver si les interesa qué línea van a seguir. No podemos ser todólogos. Alguien que utiliza programación lógica no está en programación funcional. Entonces ustedes me van a decir, pero ¿y la programación lógica dónde se está empleando? Machine Learning. Machine Learning no entra para acá porque son otro tipo de proyectos. Ahorita que estamos con 5G, las redes neuronales, la Big Data y el Machine Learning tienen mucho peso. Bueno, programación lógica y programación orientada a objetos. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Perfecto. Paradigma de programación estructurada. Critica relaciones entre dos paradigmas de programación a partir de dos lenguajes de programación. Este señor Trejo Buritica tiene este paper en el volumen 18 de esa revista y él dice, el primer paradigma formal de programación de computadoras se conoció como la programación estructurada, que era lo que yo les decía, es lo más bajo. Es un modelo que se basa en la máquina de estados de von Neumann. Entrada, proceso, salida, a través de procesador, memoria, buses y dispositivos de entrada y salida. Se fundamenta en tres estructuras básicas. Una cosa es la metodología de la programación, otra cosa es la arquitectura de la computadora, y estamos hablando de tres estructuras básicas de la programación estructurada. Antes de la programación estructurada existía la programación libre, donde cada programador hacía lo que le venía en gana. Un lenguaje, vean, eso de estar haciendo estándares es muy bueno. Me permitió estandarizar la manera de programar, lo que yo les decía. Lo va a tener que hacer así, porque así lo hacemos todos, y así se va a ahorrar un montón de cosas. Ustedes, ahorita, yo les pongo un programa y empiezan directamente a escribir código, a como les salga. Mientras funcione, declaran variables que no necesitan, se dan cuenta que necesitan más variables, entonces a mitad del código regresan a declarar variables, se dan cuenta que no han inicializado algo, utilizan dos ciclos donde solo tienen que ir uno, utilizan tres condiciones donde solo tienen que ir dos. Eso es programación libre, programación a lo estúpido, o sea, cada cual hace lo que quiere. No, hay un paradigma. Entonces, nos vamos a regir en este paradigma para que en equipos de trabajo y para la escalabilidad y el mantenimiento sean más fáciles. Todos estamos hablando el mismo paradigma, todos manejamos el mismo lenguaje de programación, todos podemos retomar el código del compañero. Y ojo, muy importante,
programar es muy personal. Cada cual tiene su firma y su sello muy particular de programación. Cada cual programa de un estilo único, porque hay 1000 formas de hacer una sola cosa. Entonces, para mí es fácil saber cuando se copian el código, porque cada cual deja una porción de sí, de su personalidad, en el código. Y parece mentira, pero es cierto. A mí me pasó con un profesor. El primer paradigma formal de programación de computadoras se conoció como programación estructurada. Primer paradigma de programación de computadoras, programación estructurada. Por ende, es el que tiene más limitaciones. Oye, fue el primero que esperaban. Las máquinas no eran lo que eran ahora, lo que son ahora. Entonces es el más limitado de todos. Se basa en la máquina de von Neumann y se fundamenta en 3 estructuras básicas. Y recordemos, antes de esto había programación libre. El estudio exhaustivo de los programas realizados a través de la programación libre permitió encontrar que todos los programas hacían uso de 3 estructuras específicas. Es que, de nuevo, para poder tener la programación estructurada, yo tenía que estudiar el código de todos estos programadores que programaban como les daba la gana. Al reunir yo miles, cientos de programas y estudiar la manera en que el programador programaba, me di cuenta que habían 3 estructuras básicas que me permitían replicar, mejorar, optimizar y construir esos programas que ya estaban hechos. Y esto, métanselo en la cabeza, ténganlo presente. Secuencia, selección e iteración. Secuencia, selección e iteración. Todos los programas llevan una secuencia, un flujo de datos. Por eso usted tiene los diagramas de flujos de datos. Va desde que inicia el programa hasta el final, voy siguiendo una secuencia de instrucciones. Primero hago esto, luego hago esto, luego hago esto. Eso era lo más básico. Hago esto, hago esto, hago esto. Dividido en, según lo que me decía la metodología y la máquina de von Neumann, entrada, proceso y salida. Con mis entradas hago estos procesos, obtengo estas salidas. Y voy en ese orden, una secuencia, una instrucción a la vez, una después de otra. ¿Qué es lo que pasa? Los programas se fueron volviendo complejos y yo tenía que hacer o una u otra. Entonces vino la selección. El flujo del programa, si era verdadero, hacía una cosa, pero si era falso, hacía otra cosa. Este programa o hacía A o hacía B y C, pero no es que hacía A, B y C como este. Vean, tengo secuencia, tengo selección y finalmente acontecía que en la complejidad de los programas radicaba el hecho de tener que repetir las cosas. Entonces yo tenía que iterar, yo tenía que hacer ciclos. Alguien me preguntó cómo se miraba un ciclo for, se lo presento. Ese es un for. ¿Alguien quiere saber cómo se mira un while? Se lo presento. Ese es un while. ¿Alguien quiere saber cómo se ve un do while? Se lo presento. Ahí está el do while. ¿Cómo? Es lo mismo que un condicional. Sí, es lo mismo. Pero la definición lógica es la que cambia. Porque en un for, usted repite las instrucciones n cantidad de veces. Entonces usted tiene una decisión. ¿Ya llegué a esa cantidad? No, vuélvalo a hacer. ¿Ya llegué a esa cantidad? No, vuélvalo a hacer. Por eso es que llego acá y repito a evaluar la condición. Entonces, la primera vez vale 1. ¿Ya vale 10? No, ok, lo vuelvo a hacer. Ahora vale 2. ¿Ya vale 10? No, lo vuelvo a hacer. Ahora vale 3. ¿Ya vale 10? No. Lo mismo con el mientras. ¿El usuario quiere seguir? Sí, lo hago. ¿El usuario quiere seguir? Sí, lo hago. ¿El usuario quiere seguir? No, me salgo. ¿Ven? Ustedes quieren ver las cosas así de cuadradas. Pero lo que tenemos que desarrollar acá es una lógica. Siempre voy a hacer una secuencia de pasos. Siempre. La secuencia no se pierde. Esta hermosa secuencia nunca la voy a perder. Ya vimos que o me voy por acá o me voy por acá. Ni aún cuando estoy iterando. Porque entonces yo hago esto y después hago esto. Vean qué bonito. Este programa de acá, yo les dije,
o aquí el programa hace A, bueno, aquí el programa cuando se corre hace A, B y C. Aquí o hace A o hace B y C. Este programa de acá o hace A, es la primera opción, o hace B, C y A. O hace B, C, B, C, A. Y este es un ciclo. Voy a seguir haciendo B y C, voy a seguir haciendo B y C, y estoy metido en este ciclo, y estoy metido en este ciclo, hasta que el ciclo se rompe y finalizo haciendo A. Pero es una secuencia. Es una secuencia. Una sola instrucción a la vez. Y no me pierdo. Ramón, ¿cómo vamos? Todo bien, y todo bien. ¿Todo bien? ¿De verdad? ¿Todo bien? Elvin, está Elvin. No me acuerdo si Elvin al final se quedó, canceló la clase. Ever, dígame, Ever, perdón, no había visto que había levantado la mano. Listo, gracias. ¿Podría ampliarnos el ciclo para con esto que está mostrando en pantalla? No, ¿Es posible que nos amplíe? no. Por favor. Vea. No puedo ampliarlo porque eso es todo lo que tiene el ciclo para. Cuando lo vayamos a ver en la implementación, ¿sí? Lo vamos a ver práctico. De momento, lo único que usted tiene que saber, y quítese de la cabeza el para, es que hay una repetición de instrucciones. A mí no me interesa si es para, si es mientras, si es hacer mientras, si es switch, si es if, no me interesa. De verdad, quítese eso de la mente. Y es muy difícil. Pero si usted quiere aprender, sepa que lo que usted tiene es un ciclo. No, de acuerdo. Yo a lo que me refería era aplicándolo en una matriz de 3 posiciones nada más y ver cómo era. Señor, disculpe. ¿Quiere que le hable de matrices cuando el 70% de la clase ni siquiera puede hablar de vectores? Por eso le digo, no puedo. O sea, hasta que lleguemos a ese punto de matrices, vamos a hablar de matrices. Porque entonces su problema no es con y en 3 dimensiones es un cubo. Su problema no es con los cubos. O sea, el problema o es con el ciclo o es con el arreglo. Pero Sí, no pueden ser los dos. Todavía no me doy a entender. A ver. Me refería a cómo funciona así gráficamente, así como está explicando el flujo de datos en el ciclo para. Por eso ponía la... Señor, se lo acabo de decir. Ese es un ciclo para. Esto es un ciclo para. Y se los dije. Les di el ejemplo que iba de 1 a 10. Y les dije, I vale 1. Hago la instrucción, ahora I vale 2. Y yo digo, I es mayor que 10. No, lo vuelvo a hacer. I es mayor que 10. No, lo vuelvo a hacer. Hasta que sea 10. Ajá. Podría refrescar la pantalla. Tengo pegada entonces la imagen. ¿Qué es lo que está viendo? Listo. Cheque. Sí. O sea, vean, de nuevo, yo les dije acá, y se los dije, puede ser un for, o puede ser un while, como lo quieran colocar, pero ustedes tienen una decisión, y la decisión me cambia la secuencia, porque o me voy por acá, o me voy por acá. Entonces, si yo quiero hacer un para ustedes, sin ánimos de ahondar mucho, acuérdense que es una cantidad finita de pasos donde yo conozco el final. Si yo lo quiero hacer 3 veces, yo comienzo. ¿Ya lo hice 3 veces? No, lo meto acá. ¿Cuántas veces lo voy haciendo? 1. ¿Ya lo hice 3 veces? No, lo vuelvo a hacer. Ya lo tengo 2 veces hecha. ¿Ya lo hice 3 veces? No, lo hago por acá. Lo hago la tercera vez. ¿Ya lo hice 3 veces? Sí, me salgo para acá. Y era lo que les decía, BC, 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 A. Si esto fuera un while, usuario, ¿quiere seguir? No. Usuario, ¿le entendió? No. Se lo explico. ¿Le entendió? No. Se lo explico. ¿Le entendió? No. Se lo explico. ¿Le entendió? Sí. Puedo continuar. Y eso es lo que ustedes tienen que ver. Tienen un serio problema. Los árboles no les dejan ver el bosque. Yo les digo, no me interesa el nombre del ciclo. Lo que me interesa es la iteración.
que yo tengo que iterar. Y está la iteración y está la recursividad. Recursividad vamos a hablar después. Iterar es humano, recurrir es de dioses. La recursividad es divino. Es un nivel muy, muy, muy elevado. Pero bueno, la iteración es eso. Y los ciclos es esto. O sea, ¿cómo les va a costar a ustedes programar si lo único que tienen que saber son estas tres cosas? Hay una secuencia, una selección para hacer mi secuencia y una iteración para poder repetir fragmentos de secuencia. Y eso es programación estructurada. Así, a secas, eso es programación estructurada. Entonces yo les digo, el problema de ustedes no va a ser lenguaje. El problema va a ser metodología, porque no aprendieron metodología. La secuencia, el bloque de instrucciones ejecutadas sucesivamente una detrás de la otra. Selección, el if, then, o el if else, o el case, que son los casos, son selecciones anidadas. La iteración, el while, el for, el do while. Esos son los bucles. Estas tres cosas son los elementos, las estructuras básicas con las que ustedes van a construir cualquier programa. ¿Quieren hacerme la primera tarea? ¿Cuáles son las selecciones? ¿Cuáles son las iteraciones? Y hay una secuencia que sigue. Ustedes entienden o dividen el programa pensando en estas tres estructuras y ustedes terminan la tarea. En vez de ponerse a imaginar, ay, es que yo voy a utilizar esto. No, vean el flujo natural. O sea, ustedes no pueden cuadrar el programa a lo que usted quiere. El programa va a funcionar como el problema funciona. Usted tiene que traducir esa solución en términos de secuencia, selección e iteración. Pero pasó algo. La tecnología fue avanzando y los programas se fueron haciendo cada día más complejos. Eso llevó a un enfoque moderno. Tuve que modificar la programación estructurada para agregar algo que se llamaba segmentación. La segmentación resolvía el coste de varios subproblemas de manera aislada, facilitaba el trabajo simultáneo de diferentes grupos de programadores y posibilitaba mayor grado de reutilización del código con futuras aplicaciones. Esta segmentación dotó a los programas de funciones. Y la segmentación podría decirse que es uno de los padres de la programación orientada a objetos. Yo ya no solo tengo secuencias, selecciones y ciclos, que son las iteraciones, sino que ahora tengo funciones, parámetros, paso por valor, paso por referencia. Las funciones fue lo último que se agregó a la programación estructurada antes de migrar a programación orientada a objetos. De hecho, si usted maneja programación estructurada hasta funciones, usted ya puede aprender programación orientada a objetos. Pero si usted no sabe hacer funciones, procedimientos, no puede programar orientado a objetos. La estructura de secuencia establece que una instrucción se ejecuta completamente luego de la anterior y antes de la siguiente. No puedo hacer dos cosas a la vez, no me puedo saltar la instrucción. Y esto determina la precedencia de ejecución de las instrucciones. Por eso es que se llama un programa puramente imperativo, porque a fuerzas tengo que hacer una cosa y mientras no la complete, no paso a la siguiente. Y no voy a pasar a la siguiente que yo quiera, voy a pasar a la siguiente que está secuencialmente, inmediatamente después de mí. La determinación de esta estructura permite que muchas tareas se hagan de manera específica, se pudieran hacer de manera específica. La capacidad del computador y los sistemas de procesamiento electrónico, de manera que las tareas capitalizaran las altas velocidades para el fin que se involucraban. Alguien decía, entre más específico, más carga el procesador. Pero es que, bueno, el procesador tiene una frecuencia a la que corre. Y tiene una frecuencia mínima y una frecuencia máxima. ¿Cómo sé yo qué es más carga si no le estoy dando overclocking, si no lo estoy calentando? Yo tengo que optimizar el procesador. Y si una tarea la hace más lento que 4 tareas pequeñas, pues yo mejor voy a preferir atomizarlo a 4 tareas. Entonces, por eso es que es secuencia, por eso es que es modular. Por su lado, la estructura de decisión o condicional permite que se pueda escoger uno entre 2 caminos lógicos, dependiendo de una condición. Hay un valor de verdad.
Y esa condición se escribe en términos de operaciones relacionales, operadores relacionales y operadores booleanos. Y se evalúa a partir de si es verdadero o es falso. Y ya les dije a ustedes ejercicios de esto. Aunque no es necesario que todo condicional tenga de manera explícita los dos caminos, que era lo que yo le mencionaba con las expresiones, decir escribir, pues siempre va a ser verdadero. No es necesario que sea verdadero y falso. Pero la estructura de decisión posibilita que siempre que hayan dos opciones diferentes ante una misma situación, pueda dividir el flujo del programa. La estructura de decisión es posiblemente la única que se ha mantenido vigente desde que fue planteada. Los ciclos han cambiado. La segmentación ha cambiado. Pero ese poder del rombo de cambiar el flujo de información se ha mantenido íntegro. Se ha extrapolado a otros paradigmas. Las funciones, la programación funcional, tiene esos operadores de flujo, de cambio de flujo. La programación orientada a objetos, y esto es lo que yo les mencionaba, la he hecho útil, la programación estructurada es parte de la programación orientada a objetos, porque dentro del objeto, ese rombo me permite cambiar el flujo de la secuencia de instrucciones de ese objeto como tal. No de todos los objetos, de cada objeto de manera individual. La estructura cíclica o la iterativa permite que se pueda ejecutar un conjunto de instrucciones tantas veces como una condición lo permita, de manera que su evaluación consienta, tal como sucede en la estructura de condición, que se realicen las tareas iterativas que se hayan propuesto. La estructura cíclica es la que más ha evolucionado. Y es que primero solo tenía el mientras, luego tenía el mientras y el para, luego tenía el hacer mientras, luego ya tenía el para en retrospectiva, yéndose para atrás. Después yo ya tenía los métodos, ya metiéndome en programación orientada a objetos. Pero esa parte de ciclos, las funciones, es la que más ha evolucionado. Las características de qué fue formulada, bueno, bien. Actualmente se puede hablar de dos formas de procesos cíclicos. Los ciclos formales de la programación estructurada, hacer hasta, repetir mientras, hacer para, y los ciclos llamados recursivos, que si bien no corresponden a la programación estructurada, mantienen un espíritu de poder lograrse junto con estas instrucciones. Yo les mencionaba, la programación estructurada es la iteración, pero la recursividad, eso es divino, eso es funcional, eso es lógico, y lo puedo construir aparte de condicionales y de iteraciones. Esta diapositiva, yo les voy a pasar la presentación, pero necesito que la mantengan. De verdad, esta diapositiva y esta diapositiva, hágale captura de pantalla, dibújela en su cuaderno y téngala aparte. Esto, mis estimadas, mis estimados, es todo programación estructurada. Sin importarme el lenguaje, eso que usted está viendo en pantalla es lenguajes de programación estructurada. Respetar las estructuras básicas de secuencia, selección, iteración en una construcción de programa que respeta esa estructura de declarar variables, entrada, proceso y salida. Esto es todo lo que yo necesito para programar en programación estructurada. ¿Es todo lo que necesito? Nah, es mentira, no es todo. Acuérdense que aumentó e incluimos la segmentación. ¿Qué pasa? Es que ya es conocimiento de más alto nivel y esto es lo que usted tiene que tener lógico, básico, metido en su cabeza. Importo librerías, declaro variables, entrada, proceso, salida. Siempre con secuencia, selección e iteración. Secuencia, selección e iteración en la importación de las librerías, en la declaración de las variables, en entrada, en proceso y en salida. Esa es la base de la programación estructurada. Esta estructura de programa con estos tres elementos básicos son los que me permiten a mí resolver cualquier programa usando este paradigma. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, perfecto. Indicadores. Comenzamos con los elementos de los programas. Un indicador es un conjunto de caracteres alfanuméricos de cualquier longitud. En Fortran tenían que ser de 8 caracteres
y empezar con un número. Un identificador es un conjunto de caracteres alfanuméricos de cualquier longitud que sirve para identificar entidades de programa, clases, funciones, variables, tipos compuestos. Pueden ser combinación de letras y números, dependiendo del lenguaje de programación. Y cada lenguaje tiene sus propias reglas de cómo se definen o cómo pueden construirse. Cuando un identificador se asocia a una entidad concreta, entonces decimos que es el nombre de esa entidad y a partir de ese instante va a representar a esa entidad en todo el programa. C++. Los identificadores en C++ pueden contener las letras de la A minúscula a la Z minúscula, de la A mayúscula a la Z mayúscula, el guión bajo y los dígitos del 0 al 9. Esos son los caracteres permitidos, incluyendo el guión bajo. ¿Okay? Por ejemplo, X. Mi variable se llama X. Mi variable se llama sueldo total. Mi variable se llama Diana. Mi variable se llama tecla presionada. Mi variable se llama vector de números. Mi variable se llama temperatura. Mi variable se llama, qué sé yo, Johanna 31. Se llama Cindy 25. La gente que le pone nombre de las chicas, de los chicos. Mi variable se llama Odair primero, Odair segundo, Odair tercero. Esos son identificadores, ¿ok? Es costumbre utilizar minúsculas para los nombres de las variables y funciones. Con frecuencia se utilizan combinación minúsculas mayúsculas cuando quiero poner más de una palabra. Por ejemplo, get R value o R color, pero la inicial suele ser minúscula. Esto se llama buena práctica de programación. Las clases, cuando ustedes ya estén viendo programación orientada a objetos, las clases se nombran con mayúscula, lo mismo que las bases de datos. Los nombres de los campos, de las tablas en bases de datos, por buena práctica de programación, yo las nombro igual que las variables, comenzando con una letra minúscula. Los identificadores de variables automáticas, o sea, por favor, que sean automáticos, lo más corto posible. Bien, lo más corto posible. No voy a poner sueldo total del empleado o sueldo del empleado por hora, pero tampoco le voy a poner alfa centauro X. Brother, ¿y qué es alfa centauro X? Ah, el I del for. Pongamos nombres que sean sugestivos a lo que estamos diciendo, ¿no? Los de las variables estáticas y globales suelen ser más largos y descriptivos. Eso sí, los nombres de constantes generalmente van en mayúscula. Eso es cierto. Las clases y las constantes, generalmente la gente las pone en mayúscula. Cuando ustedes agarran los libros de programación y, por ejemplo, tuvieron que haber visto matrices, generalmente la gente define la constante max como el tamaño máximo, pero pone max en mayúscula. Si usted encuentra una variable en mayúscula en un libro, es que es una constante o es una clase, cualquiera de esas dos cosas. Si la encuentra muy larga, son estáticas globales, ¿ok? Y si la encuentra chiquita, así pequeña, es una variable normal. Veamos este ejemplo. Void, SUMFUNC, int, número, char, clave, int, puntero, clase. What the fuck? Esta es una variable. Mi variable se llama número. Es un identificador. Miren, está formada en C++ con estos elementos. ¿Ven? Esta es una variable. ¿Sabe? Esta es una variable, puntero a clase. Es una variable global, es un apuntador. Entonces tiene que ser más larga y utilizo otros caracteres que son válidos. Vean esta, tipo cliente. Son dos palabras. Yo pude haber puesto tipo _ cliente, pero es más estético tipo cliente y separar la segunda palabra con una letra mayúscula. Lo mismo aquí, forma de pago. Es una enumeración. La enumeración lleva constantes. Mi constante en este caso son contado y crédito. Vean, estoy haciendo una función y estoy utilizando todas esas reglas de sintaxis para poder nombrar mis variables. SUMFUNCTION, el nombre de una función. Empieza en minúscula, son dos palabras y vea, una F. Tengo un entero que se llama N, un carácter que se llama K y un apuntador que se llama PTR. Tengo una variable entera que se llama Z, Y y tengo una Z igual a 2. ¿Okay?
Esta es una manera de declarar y de inicializar en C++. La puedo hacer en la misma línea. No en todos los compiladores. No con todos los IDE, pero es una manera de hacerlo. Hay excepciones. Hay excepciones, como todo en esta vida. Perl es un lenguaje de programación creado por un empleado que estaba aburrido de estar generando informes. Entonces, Perl es para manejar documentos y obtener informes y sacar esos informes. Y obviamente usted puede programar ahora un montón de cosas. ¿Por qué? Porque Perl usted lo puede ver como un programa que responde a un paradigma, entonces puedo hacer más cosas con él. Pero en Perl, una variable se utiliza indicando un prefijo llamado sigil, que especifica de cómo se tiene que interpretar. Por ejemplo, no hay que declarar tipos de variables. Y van precedidos de los caracteres $, arroba y porcentaje, que son los sigil. Y distingue mayúsculas de minúsculas. Por ejemplo, $A es diferente que $B. Y yo no sé, probemos en Sein. Probemos en Sein eso. Yo no sé si Sein distingue mayúsculas de minúsculas. ¿Qué podemos decir? ¿Pueden ver Sein de mi pantalla? ¿Sí? ¿No? Sí. Definir X como entero. Decir algo. Punto y coma. Escribir. Ingrese X. Dos puntos, punto y coma. Leer. ¿Y por qué definir X? No me lo deja. Ahí está. Leer. Este es X minúscula. Vamos a poner X mayúscula. Escribir. Usted ingresó. Puntos, coma. X minúscula. Coma. Vean. Este intérprete como tal no me distingue. Le da igual que yo tenga mayúsculas y minúsculas. Vean, él es igual. De verdad que para él es igual. No me acuerdo si C++, ¿verdad? Que eso sí no me acuerdo si de C++. Yo creo que CodeBlock sí. Voy a traerme esto para acá. Me disculpan que no estoy documentando el código, ni haciendo un montón de cosas que vamos a hacer después, pero vamos, solo por el ejemplo, namespace, std, punto y coma, int, main, entonces return 0, punto y coma, entonces aquí le digo int, x, punto y coma, cout, ingrese, x, cout, usted ingresó. Aquí no le voy a poner tilde a mi ingresó, porque les tengo que enseñar cómo poner tilde en C++, pero eso lo vamos a hacer después. Sí, yo sé que ahorita no lo están viendo, no se preocupen. X. Vean acá. Vean aquí qué es lo que pasa. El código es exactamente el mismo. Definir X como entero. Defino X como entero. Escribir, ingrese X. Escribo, ingrese X. ¿Ok? Luego, leer X. Aquí digo leer X. Es que aquí hay un problema. Esta X es minúscula, esta X es mayúscula. Cuando yo lo compilo, él empieza a ver instrucción por instrucción si está bien y se detiene aquí. Y me dice, X no fue declarada en este ámbito. Vean, X no existe. Mientras que en Sein a ustedes no les importaba si las escribían igual, en C++ sí importa porque una variable minúscula es diferente que una variable mayúscula. Lo mismo acá. ¿Qué me estás queriendo mandar a escribir si eso tú no lo has declarado? Yo les digo, la sintaxis tiene mucho que ver. Ingrese X, 31, usted ingresó 31. Vean. El pseudocódigo es el mismo.
Lo que cambia es el lenguaje. Pero ya me permite a mí decirle a ustedes esto. Importo la librería, include EOStream, y hago mi proceso con esa librería. Empiezo la función, porque esta es una función, retorna un valor entero, por eso retorno 0. C++ está basado en objetos, entonces tengo un solo objeto. Este objeto es mi programa principal, main es principal, mi programa principal es un solo objeto. Y vea, declaro variables, entradas, procesos y salidas. ¿Ven? Todo programa yo lo voy a construir de esa forma. Entrada, proceso y salida. En el caso de CINT, aunque no es un lenguaje formal, sino que es un intérprete de pseudocódigo, pero es igual. Declaración de variables, entrada, proceso y salida. Y tienen que respetar cuestiones de lenguaje. Por ejemplo, yo no puedo poner, aquí lo estamos viendo bien, en C++, esto como variable. Ese carácter no es permitido. Yo lo quiero compilar. Si yo lo quiero compilar, me va a dar un error. Y me va a decir, ¿qué te pasa? Ese símbolo no puede ser usado para una variable. ¿Qué pasa si mi variable se llama 31M? Si mi variable se llama 31M, me va a decir, brother, ¿qué te pasa? Una variable no puede empezar con un número. En Fortran sí. En COBOL también. En PHP también, de hecho, si mal no me acuerdo. Ojo, hay cosas de las que no me acuerdo. Regresamos a mi pantalla. ¿Se ve la presentación? Sí, sí. Bien. Entonces, hay excepciones. Por ejemplo, en Perl, una variable se indica utilizando un prefijo, bueno, ya lo vimos. Asignado a texto. Animal, le asigno gato. Color, le asigno blanco y negro. Asigno un valor numérico, le agrego 3. Asigno un valor con decimales, asigno 1.25. Yo en Perl no tengo que decir el tipo. Mientras en Saint ustedes decían definir animal como carácter, o definir crías como entero, o definir edad como flotante, como real, y en C++ es int, crías, y después crías igual a 3. En Perl yo no necesito ponerle un tipo. Si el lenguaje de programación débilmente tipificado, no verifica el tipo que le estoy asignando, no necesito decirle con anticipación, sino que yo solo creo las variables y luego le asigno. Y él va a entender, dependiendo de lo que yo le asigné, qué tipo de variable es. En Ruby es otro lenguaje de programación, una variable se considera inmutable si su identificador empieza con letra mayúscula. Por ejemplo, x igual a 7 es un número entero. X igual a house es un string. X igual a 7.5 es un real. Vean, solo tengo que poner X, no le digo nada más, ni siquiera, o sea, la manera de declararla no es. Pero si fuera una letra mayúscula, ese valor es una constante, es inmutable. En Fortran, la primera letra indica si por defecto es creada como entero o como flotante. Ah, perdón, no era Fortran, creo que era COBOL, entonces el que empezaba con un número. Aquí especifico el tipo y nombré la variable. Entonces yo digo integer, total, real, promedio C, complex, cx, logical, DOM, carácter con longitud de 80 es igual a mensaje, donde es un string de 80 caracteres. Y estos son lenguajes de programación. Y esa es su sintaxis. Y como ya son las 11, ya tenemos palabras reservadas y aquí me voy a quedar. Las palabras reservadas son identificadores predefinidos reservados que tienen significados especiales y no lo puedo utilizar como nombres de variables. Los subrayados en una izquierda son extensiones de Microsoft. Por ejemplo, usted no puede definir una variable en CINT que se llame definir, porque definir es una palabra reservada. Usted no puede poner una variable que se llame while. Usted no puede poner una variable que se llame cout en C++. Yo no puedo tener una variable que se llame property-property. No la puedo tener. Esas son palabras reservadas de C++. Yo no puedo poner una variable que se llame else. Yo no puedo tener una variable que se llame false. ¿Por qué? Porque son elementos propios del lenguaje. Esas son las palabras reservadas. Entonces, aquí nos quedamos y continuamos mañana.
un verdadero gusto, jovenazos. Diga, Gabriel.